Hola y bienvenidos a Vamos al Punto Podcast. El día de hoy estaremos tratando un tema que involucra tanto a la República Dominicana como a la República de Haití. Pero antes de empezar, quisiera agradecer a los sponsors que patrocinan el podcast el día de hoy. Primero tenemos a Juancito Sport con la financiación de todos nuestros proyectos. Luego tenemos al Colegio Cristiano Logos con toda esta producción. También tenemos a la Pescadería de Asier con toda la asesoría en información. Y por último, pero no menos importante, a los supermercados Bravo, el supermercado de los dominicanos, y que nos suplió con el agua que tenemos el día de hoy. Y hablando de agua, vamos a estar hablando sobre el conflicto que tienen ambos países, República Dominicana y Haití, con relación al río Masacre. Ahora sí, vamos al punto. Hoy por esta razón me tomé la libertad de tener como a invitadas especiales, primero a la investigadora de conflictos internacionales Marian Monegro y después a la especialista de recursos humanos Josuela Gómez. Entonces, como yo había dicho en el inicio, vamos a estar hablando sobre el río Masacre. Así que por esta razón, Marian, yo quiero que tú nos hables un poco del origen, qué es lo que estaba sucediendo, cómo es esto. Bueno, para ponernos a todos en un poco de contexto, el río Masacre es un río ubicado en la frontera de la República Dominicana y la República de Haití. Entonces, ¿cuál es el tema de este río? Este río es una gran fuente de recursos hidráulicos para ambos países, para ambas partes de la isla. Entonces, tanto agricultores dominicanos como haitianos requieren de este recurso de agua para nutrir espacios de cultivos, para poder suministrar alimentos en todo el país y exteriormente. Entonces, ¿qué ha pasado? Resulta que el año pasado, la República de Haití empezó a hacer construcciones no autorizadas por República Dominicana de canales. Entonces, desde este suceso, se han empezado a realizar bastantes controversias, bastantes pláticas y también mucha tensión entre ambos países, puesto que los dos necesitan de esta agua para poder nutrir los cultivos de los agricultores de cada país. Sí, y es que ha habido mucha tensión con respecto a ese problema del año pasado, ya que es un problema de gran índole debido a que es una fuente de agua sumamente importante, como tú estabas diciendo, al igual que le pertenece a los dos países. Entonces eso es lo que le hace esa rivalidad, por así decirlo. Pero Marian, yo te quisiera preguntar sobre el nombre, porque realmente yo pensaba que el nombre venía a raíz de una cosa que estaba haciendo Trujillo, que él llamó a unos haitianos para un trabajo con cañas de azúcar, no se querían ir y él los mató. Así que yo quería que tú nos hables un poco sobre eso, sobre el origen, qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, no estás tan apartado de la historia, pero prácticamente lo que pasó es que el río adoptó ese nombre a partir de una matanza que realizó Trujillo hacia un grupo bastante notorio, bastante grande de haitianos enfrente del río, los cuales lamentablemente perdieron la vida. De ahí el nombre de este río, lo cual realmente es una de las causas, como quien dice, principales. Y de hecho, una de interesante es que debido a ese suceso tan lamentable, realmente fue una tragedia horrible, sí, es que bastantes haitianos han encontrado la razón para la cual adaptar ese río y sentir que ellos merecen adaptarse completamente a ese río y apoderarse de este. Ajá, me gustaría agregar que es como ustedes nos maltrataron, por ende nosotros tenemos el derecho de ese río de tanto maltrato que recibimos. Exactamente. Y ahora hablando también un poco de opinión personal también, realmente es algo que no es, como soy investigadora en conflictos internacionales, esto es algo que se ve mucho siempre, que debido al pasado y a las malas decisiones de un representante de un país, entonces la víctima lamentablemente empieza a desarrollar este tipo de venganza, de odio hacia este país. Realmente a partir de este tipo de experiencias es que se han desarrollado tantos conflictos alrededor del mundo. Varios países se encuentran en situaciones realmente ni blancas ni negras, sino situaciones grises en las que nadie sabe, ninguna de las dos partes sabe cuál realmente tiene el derecho a estar incómoda. Marian, muchísimas gracias por aclararme esa duda. Durante tu aclaración se me generó otra pregunta y Josuela, yo te quisiera hacer esta pregunta a ti.
¿Qué es lo que se está haciendo al respecto con lo que está sucediendo allá en el río Masacre? Bueno, sabemos, como dijo Marian, que el río Masacre es un recurso hidráulico compartido entre República Dominicana y Haití, regulado por acuerdos y declaraciones conjuntas del Estado dominicano y del Estado haitiano. Haciendo retrospectiva a los acuerdos pasados que existen, tenemos el Tratado de la Paz, Perpetua Amistad, al igual que Arbitraje del 1929, en el cual se habló abiertamente de la necesidad que había de dividir el recurso acuífero compartido y regular la explotación industrial que se estaba viendo sobre este. Además, ocurrió una demarcación fronteriza donde se instalaron 311 pirámides a lo largo de los 388 kilómetros de la frontera. Esto para poder delimitar espacio, pero en la actualidad no lo vemos tanto, aunque se está construyendo una frontera. En el momento del problema, que fue el año pasado, 2023, la Organización de los Estados Americanos, OEA, les dijo a República Dominicana y Haití a sostener un diálogo franco, que en mi opinión, cuando países desde fuera ven estas situaciones que son muy particulares, porque son de países compartidos, que es algo que no se ve, una isla dividida por la mitad, compartida, eso no se ve todos los días, es mucho más difícil juzgar. Y esta intervención de la OEA fue un poco impertinente, en mi opinión. Ante el llamado de esto, el ministro haitiano Ariel Henry utilizó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para anunciar que su gobierno apoyaba en totalidad la construcción del canal que ocurrió en el río Masacre y le daba derecho soberano a Haití sobre ese recurso hídrico. Wow, pero eso es, en mi opinión personal, eso es bastante inapropiado realmente. Pues ahora con lo que mencionaste, que de hecho no lo sabía, que fue una sorpresa para mí realmente, que un ministro de la República de Haití dio el visto bueno a este proyecto realizado de manera tan, como quien dice, de manera clandestina. Exacto, como que de una manera que nadie quería que se enteraran, que era algo que solamente ellos querían que se supiera. Y para continuar en lo que se hizo el año pasado, se solicitó una reunión bilateral para hablar del problema en el momento, pero no sé si se han dado cuenta, en la actualidad el problema no se ha visto tanto, no ha resonado tanto, no ha chocado tanto, no ha estado en el ojo público. Y eso realmente concierne a los dominicanos, seguramente concierne a los haitianos. Que este problema, que es un problema vivo, se esconda, desaparezca así de repente. También es importante recalcar que ya la frontera de Haití está abierta y el mercado de Dajabón sigue abierto, y ya ese problema que hubo en el momento de cerrar la frontera totalmente, porque República Dominicana reaccionó y cerró la frontera. Dijo, no, es que esto es inaceptable, ¿cómo van a hacer un canal desviando el río de ambos países sin permiso, que lo apruebe el ministro del país, y nosotros nos quedaremos sentados de manos cruzadas? Exactamente. Y de hecho también eso es lo que me ha interesado mucho últimamente, que hay mucha controversia en cuanto a República Dominicana y Haití, puesto que hay mucha gente que piensa que nosotros, como tenemos más territorio, más recursos, por ejemplo, el turismo aquí es bastante grande. Entonces hay mucha gente que piensa, como país que tenemos más recursos económicos, recursos de comida, Vulnerabiliza a exactamente, Haití. piensan que tenemos nosotros que responder por Haití, que cuidar de Haití, Exacto. cuando ellos también tienen que tener sus recursos, su independencia como país. Y yo estoy de acuerdo con lo que se estaba haciendo allá en la frontera. Y con relación a eso, yo quisiera agregar las reacciones de los dos países. Porque, por ejemplo, Haití públicamente estaba celebrando la construcción de este canal. Y no solamente eso, sino que también tenían el apoyo de las autoridades de allá del país. O sea que eso no era cuestión de un pequeño grupo, sino de el país completo de Haití.
Mientras que acá del lado dominicano, el presidente Abinader junto con IDRI, él no solamente para procurar defender la soberanía nacional, sino también para poder favorecer a los productores agropecuarios, se planificó premeditadamente la instalación de 3 bombas de diésel allá en el canal de la Vigía, que está un poquito más por arriba de la construcción del canal de Haití. Y estas bombas tienen la función de succionar todo el agua que se supone que vaya a cruzar por allá, por ese canal. E incluso el director de este proyecto dijo públicamente de que prácticamente ese canal quedó seco. Completamente seco, haciendo totalmente inútil la construcción de ese canal. O sea que ellos pusieron una bomba para succionar el agua que ellos estaban intentando llevarse. Claro que sí. Esa bomba de agua que increíble. tiene una capacidad de 6.500 galones de agua. Las 3. Wow, entonces prácticamente lo que hizo Haití fue en vano. Esa construcción fue prácticamente para nada, porque al final República Dominicana respondió a esa falta de respeto realmente, porque hay gran acuerdos. falta de respeto. O sea, porque hay acuerdos. Gracias por toda esta información diplomática, pero ahora yo quisiera preguntarle cuál es su opinión personal sobre el tema. Bueno, realmente es un tema que yo considero un poco bastante controversial, ya que tenemos a dos partes que necesitan de un recurso muy importante, como es el agua, que está bastante escasa últimos días, más que nada con sequías realmente, y la incertidumbre de si va a haber suficiente para ambas partes. Entonces, yo considero que lo más importante es los acuerdos. O sea, porque hay acuerdos, pero no hay coordinación entre ambos gobiernos. Entonces, eso, por más que haya cierta tensión entre ambos países debido a este conflicto, se debe de llegar a una comprensión mutua. Siento que también se podría recibir ayuda externa internacionalmente para lo que vendría siendo construcciones, por ejemplo, de lugares que puedan distribuir equitativamente el agua. Por ejemplo, canales, represas que acumulen el agua para ocasiones de emergencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Mariam. Un solo río, muchos agricultores y agropecuarios que necesitan de esa agua. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy complicado. Pienso lo mismo que tú. Tener acuerdos, hablar francamente e intentar llegar a estar todos en la misma página. Saber que somos países hermanos y distribuir ese recurso equitativamente entre los dos. Sobre lo que tú decías de ayuda externa, sería bueno, pero el problema es que las ayudas externas tienden a irse mucho más allá. Sí. Y aprovecharse, a crear dictaduras, aprovecharse del pueblo. ¿Se entiende? Como de mandar. Quieren mandar el país, quieren estar sobre él, no quieren ayudar. Exacto, tener la excusa de que porque yo los ayudo, tienen que seguir lo que yo digo. Exacto, ese es el problema de esa ayuda externa. Pero realmente, si no hay esas segundas intenciones, se podría hacer así. Sí, yo siento que se debería llegar a un acuerdo rápidamente, porque esto no es algo de juego. Porque, por ejemplo, y también no es algo que tiene 2 días, eso tiene mucho tiempo. Exacto, y además lo que tampoco es no tiene que ser tan rebuscado realmente, o sea, claro, hay que saber qué necesita cada uno y qué puede dar cada uno. Es hablar, Claro, exactamente. Es completamente entendible, como estaba diciendo Joisuela, la medida que ellos estaban tomando desesperadas. Pero vuelvo y repito, hay que llegar a un acuerdo rápidamente, porque el agua no es algo de lo que se puede estar jugando. El agua es vida. Debemos recordar de que todo está arraigado a la palabra, y que así como se nos dice en Juan 7:38, el Señor es el único que nos puede brindar esa agua que es la fuente de vida. Eso mostrándonos incluso en la palabra la relevancia e importancia que tiene el agua. Exactamente, y también la palabra lo dice, o sea, la palabra no miente. Ella no es algo que me encanta y que siempre me gusta meditar en eso, es que la palabra no es ni antigua ni moderna, sino que es realmente eterna. O sea, se puede aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier época, cualquier año. Sí, también, como anteriormente estaba diciendo Mariam, que nosotros somos una sola isla. Yo quisiera poner el versículo de 1 Corintios 1:10, que se nos habla aquí, como Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto, que todos tengamos un mismo sentir. Entonces yo quisiera que también nosotros junto con Haití tengamos todo un mismo sentir, porque somos una sola isla y tenemos las mismas necesidades.
Señores, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado. Marian, Josuela, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, Vamos al Punto Podcast. Y nos vemos en nuestra próxima entrega de ¡Vamos al Punto Podcast!